Suena Bonnie haciendo Rouge. Qué lindo canta Bonnie. Hay novedades con Bonnie. Florencia Bonavida, la vamos a tener el martes de la semana que viene. Cantando en vivo en Hijos de Punta. Aquí en Hijos de Punta. Qué lindo. Qué lindo. Esta canción en particular me encanta, es invernal. Sí, es muy lindo. Se luce mucho ella cantando francés. Y es un placer que vayamos a tenerla aquí en el estudio, haciendo música para todos nosotros. Excelente. Tenemos novedades de Buenos Síganla, Aires. @boni.uy. Y está en también en redes sociales. Spotify. También tiene muchas cosas en Spotify. No solamente canta lindo, es compositora, es multitalentosa ella. Multitalentosa. Sin lugar a Novedades dudas. sobre Piluso. Sí era de la época de mi madre o mi tía, porque mi tía me acaba de comentar que ella sí lo veía. Era en blanco y negro. Y otro oyente, Marcelo, al que le mandamos un beso muy grande, nos dijo que cuando falleció Coquito, que era el co-conductor, no sé si era co-conductor o El compañero de Piluso, Olmedo dijo que nunca más iba a ser el personaje de Piluso y así fue. Así le habrá dolido, qué horrible Sí, perder a alguien pobre. así, ¿no? Alguien que compartís un proyecto. Totalmente. Qué horrible. Bueno, Pobre. pero bueno, así todo esto inspirando la canción de Fito Páez, ¿no? El tema Así de es. Piluso. Qué bien que la canté. Sí, increíble. Le mandamos también un beso a Cris, que nos está escuchando. ¿Nos Recién está ahora. escuchando Cris? Llegó 36 minutos tarde. Muy bien, claro que un beso para Cris. Y también vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo columnista de arquitectura, arquitecto Enzo Canale, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Cómo andan, chicos? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Me escuchan bien hoy? Perfecto. Perfectamente. Cada vez mejor. Vamos. Nueva tecnología en el estudio de Hijos de Punta para el tema de las comunicaciones a través de Zoom, así que te escuchamos y te vemos fantásticamente. Quería probar un micrófono, pero no dije no lo voy a poner ahora, justo en este momento para no embarrar la cancha, así que quedé como estaba con los auriculares y el micrófono chiquito, así que trataremos de salir lo mejor Te cuento posible. que queda muy gracioso en cámara esa lámpara que tenés atrás que sí. parece que se está suicidando. La lámpara invertida es esa. Sí. Por favor, quiero que hablemos de eso algún día. Esa lámpara requiere una fijación, parece colgado de un es que cable. está fijada, pero... ¿Sí? Si te fijas en alguno de los videos que puse en Instagram, aparece ella solita ahí. Con protagonismo. Porque ese es tu iluminada. estudio de acuarelismo. Es tu compañera. Es el espacio de arte de Enzo. Es la que me ilumina el plano, el trabajo. Muy bien. Bueno, amigas, amigos, resulta ser que viene llegando de a poquito el invierno. El otoño nos había tratado con mucha benevolencia Sí, hasta el tuvimos unos 20 días más o menos, calurosísimos. pero ya empezó a apretar Empezaron el los primeros frío. fríos, sí. Entonces nos pareció lindo, y Enzo tiene infinidad de cosas para contarnos al respecto, conversar un poquito acerca de cómo podemos acondicionar las arquitecturas de cara a los próximos meses, que sabemos que en nuestra región son fríos. No son Son descomunalmente fríos como en otros lugares, pero no estamos hablando de la temperatura de confort. Entonces, vamos a contar un poquito algunas cosas que podemos hacer. Enzo, ¿qué puedes sugerirnos para estas semanas, meses que tenemos por delante en cuanto a mejorar nuestro rendimiento térmico? Es un tema bien amplio y vasto, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más sintético posible para así quede un poco claro y poder aportar y tener un intercambio con ustedes también. Y bueno, y que ustedes aporten desde su vivienda, desde su hogar, qué elementos o acciones pueden o hacen para mejorar lo que se llama ese confort térmico, ¿no? Perfecto. El confort térmico básicamente es lograr las condiciones de humedad, temperatura y el movimiento del aire interior lo más agradable posible para que las personas puedan vivir justamente en cierto confort. Ahí ya introdujiste algo interesante, porque tendemos a pensar que confort térmico es una temperatura Calentito. adecuada. Para mí es No, calentito. no. Fíjate que ya incorporó la variable de la humedad y la variable humedad de la es- ventilación. Ujú. Y La es que humedad falta. es importantísimo para la calidad de vida de las personas, afecta muchísimo. Los que son alérgicos sabrán entender lo que estoy diciendo. Yo en mi casa tengo a mi hija que es alérgica y sufre mucho de la humedad cada vez que nos vamos a Punta del Este. Y es todo un tema porque trae aparejado determinadas enfermedades que pueden llegar a ser problemáticas. ¿Qué es el problema? ¿El exceso de humedad en esta época o la Sí. falta de humedad?
No, el exceso de humedad. Para los climas que nosotros estamos acostumbrados a tener acá es el exceso de humedad. Perfecto. En otros países podrás tener la falta de humedad, que también es un concepto. Yo creo entonces que el exceso de humedad del que está hablando Enzo es el que me está dando este peinado Fito Páez. Es una posibilidad. También, sí. Esos problemas paralelos. Pero bueno, es un problema menor ese, Mica. Sí, pelo, totalmente. Aparte no hablamos más del aspecto de la gente. No, yo estoy hablando del mío. Atrás eso, ¿verdad? Estoy hablando de la evolución y la deconstrucción. Muy bien. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo al tema del confort, ¿qué cosas nosotros podemos hacer como usuarios ya dentro de nuestra vivienda? ¿O qué acciones podemos hacer para lograr mejorar ese confort? Con seguridad, ¿no? Porque me estoy imaginando prender fuegos, pero no, bueno, sí. Esas son acciones que se hacen, pero primero hablemos un poquito de... Hay dos grandes rubros de acciones o estrategias, unas que se llaman activas y otras que se llaman pasivas. Ajá. Las que vamos a hablar un poquito más hoy, y vemos si nos da el tiempo después para las activas, vamos a hablar de las pasivas. Las pasivas básicamente es lo que uno como usuario puede actuar dentro de su vivienda con las características que trae su vivienda, ya sea una vivienda usada, una vivienda nueva, ¿no? Todas esas cosas. Y dentro de eso, como gran cosa, está el tema del diseño. El diseño interior puede llevar a traer buenos aspectos que nos mejoren esa calidad de vida y ese confort que nosotros queremos lograr tener, como una meseta básica donde nuestra salud esté en cierto confort. Como yo te explicaba hoy, Raúl, hay dos situaciones básicamente. Vos podés mudarte a una casa existente o comprarte una casa nueva. Son como dos grandes ventanas. En general, cuando sucede que te compras una casa usada, bueno, tenés un montón de cosas que podés llegar a mejorar. En el caso de la situación en que estamos ahora, que es la situación de invierno, hay muchas cosas que se pueden llegar a mejorar. Desde el punto de vista térmico, podemos, en el caso de que la casa no tenga lo que se llama un muro doble y tenga un muro simple, donde la transmisión del frío hacia el interior es bastante compleja y la podemos mejorar básicamente poniendo una aislación desde el lado interior, o sea, podríamos llegar a forrar interiormente con panelería y con elementos aislantes para poder disminuir esa entrada de frío desde el exterior al interior. Enzo, pausita ahí entonces. Estamos hablando de que las casas, los edificios tienen paredes simples o dobles, o sea, es difícil a veces darse cuenta para la gente que no es de la actividad qué pared es simple, qué pared es doble, pero una forma de verlo es el espesor, ¿verdad? Exactamente. Nos vamos a dar cuenta si la pared es gruesa, unos 30 centímetros o más, podemos estar ante una pared doble. Las paredes que de pronto vemos que tienen unos 15 centímetros pueden ser paredes simples. Y las paredes simples son las que debiéramos en la cara interna agregar algo que contribuya a una mayor aislación en las paredes. Está muy bien. Perfecto. Eso lo que vendría a ser la envolvente, digamos, vertical, ¿sí? Que son las paredes. Y después tenemos la envolvente horizontal, o bueno, inclinada, en el caso de que sea una cubierta o techo inclinado, pero es justamente la parte superior. A ver. Esa parte superior está más afectada en las situaciones de verano, ¿sí? Porque en el verano es donde es la superficie donde incide más violentamente los rayos del sol. Perfecto. No tanto así como en las paredes o en los elementos verticales de la envolvente. En el caso del invierno, bueno, la mayor área está afectada a lo que son los paramentos verticales o las paredes. Entonces ahí es donde tenemos que actuar un poquito más desde nuestro lugar o donde nuestros recursos económicos nos permitan lograr un mejor confort. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, otra cosa importante en las acciones que uno puede hacer como usuario es el tema de la ventilación, que no es un dato menor. El tema de la ventilación tiene muchas aristas, porque, por ejemplo, en una vivienda, en una casa, hay distintas habitaciones que tienen distintos usos, ¿correcto? Por ejemplo, un dormitorio, tú lo usás básicamente en la noche,
un dormitorio que puede ser un estudio de trabajo. A partir de la pandemia se dio mucho eso, que la gente empezó a trabajar más en sus hogares, generan lo que posiblemente hace un estudio y donde allí pasa mayor parte de las horas del día. Entonces, claro, dormitorios que dejaron de ser solo nocturnos. Así es. Y pasan a ser ambientes de estar. Se destinó un dormitorio a un escritorio, por ejemplo. Entonces, la ventilación de esos ámbitos, ya sea de trabajo, tienen que tener una consideración especial. Tienen que estar bien ventiladas porque si hay una persona, o dos, o tres, o cuatro, bueno, eso es importante que esa, por lo que hablábamos hoy, ¿no? De la ventilación sea importante. Ahora, Enzo, pregunto, llegó el invierno, afuera hace un frío bárbaro. Qué contradictorio lo de ventilar, ¿no? Nosotros sabemos que si somos 3, 4 personas en un ambiente, vamos a generar vapor de agua y tendríamos que ventilar. ¿Cuáles serían las formas? Ahí atrás, ya se ven las ventanas abiertas. Acá tenemos, en la transmisión de YouTube, se ve que detrás mío tenemos algunas ventilaciones. Que Raúl es como una vaporera. Pero entonces, los lugares interiores tenemos que tenerlos abiertos, especialmente mientras están en uso. ¿Esa es lo correcto? Sobre todo cuando hay una actividad que se desarrolla en 2-3 horas de duración, o 4, o dependiendo las horas de trabajo, de estudio que tú estés en ese ámbito. En un dormitorio, por ejemplo, que tú no lo usas, en invierno es recomendable que la ventilación se genere en las horas del mediodía. Claro. ¿Sí? Que por un lado es cuando el sol incide de mejor manera en invierno, ¿sí? Y no es recomendable ventilar en las primeras horas de la mañana. Por ejemplo, ahí en las áreas donde hay jardines, no es recomendable ventilar en las mañanas porque entra humedad ambiente del exterior y eso hace que esa humedad, una vez que vos después cerrás, puede quedar contenida adentro de la vivienda. Entonces, como decían las abuelas, al mediodía se ventilan los dormitorios. Exactamente. Y después volvemos a cerrarnos y a calentar el aire. Hay que acordarte de cerrar, porque claro, a la noche, si te olvidaste, a la noche... Ahí enfriaste todo, seguro. No, a ver, para ventilar no es necesario más de media hora de ventilación. Ese es un dato importante. No tiene que estar 2-3 horas abierta una habitación para ser ventilada. Media horita y ya está. Con media hora y vos más o menos que consideres la ventana abierta, viste, entre la apertura de la ventana que tenga la distancia de 4 dedos, ya está, no tenés ni que abrir toda la ventana. Se ventila con muy poquito un ambiente. Sí, entonces. Con muy poco y se logra también con tener una circulación cruzada. ¿Qué significa eso? Que en una casa vos, si tenés, por ejemplo, hacia el frente tenés el living y las áreas comunes y hacia atrás tenés los dormitorios, bueno, tener esa ventilación cruzada que hace que toda la casa se ventile uniformemente en esos horarios de ventilación. El datito de la ventilación cruzada es muy importante y es algo que es bueno adquirir como hábito. Que toda la casa tenga un ratito diario, aunque estemos en invierno, aunque haga frío, un poco de ventilación, media horita nada más, en el frente y en el fondo, y que entre un aire renovado porque los niveles de humedad se regulan. Sí, pero un poco. Escuchaste media hora. Porque Raúl te abre la ventana todo el día y a las 8 de la noche hace un frío. No, y también pensemos, Enzo, algo que está bueno, este detalle de la ventilación cruzada, para los amigos que estén con proyectos entre manos, que estén pensando en hacer algo. No importa lo que tengan entre manos. Pueden estar pensando en hacer un depósito, un galpón, un gimnasio, lo que sea que estén haciendo a nivel arquitectónico, tengan en consideración que haya formas de ventilar en paredes opuestas. Bien. Porque si no el aire no se mueve y eso es malo siempre. Aparecen los honguitos, las condensaciones. Ventilemos bien. Ventile, señora. Entonces, cuando vos tenés una habitación, que estábamos hablando recién, un estudio como puede ser el que están ustedes, no está mal que esté... viste que las ventanas que ustedes tienen ahí atrás están muy poco abiertas. Apenas. No, es simplemente para que haya una entrada de aire fresco para mantener el confort. Perfecto. No es necesario tenerlo. Entonces, sí, cuando hay mucha gente trabajando, bueno, es importante que las renovaciones de aire sean más continuas que cuando estamos hablando de un dormitorio que es para ventilar el uso de la noche, básicamente. Y en las cocinas y los baños, por ejemplo, sí es importante una ventilación y una aireación, porque justamente se generan vapores, y esos vapores es que a la postre, cuando llega la noche,
quedan contra las paredes y bueno, ahí empieza a formarse todo lo que uno ve en los rincones de las paredes, que es una especie de moho. Sí. Todo eso es generado por el vapor de agua que lo generamos nosotros como usuarios, y también del aire que entra, aire húmedo que pueda entrar en las horas de ventilación, ¿no? Enzo, ya ventilamos, entonces ahora llegó el momento de calentar y ponernos calentitos, que es lo que estamos deseando en invierno. Obviamente vamos a charlar después de los sistemas de calefacción, pero ¿qué podemos hacer a nivel de aberturas para mejorar la performance de lo que ya tenemos, nuestros departamentos, nuestras casas? Y bueno, ahí tenés, como lo hablábamos, tenés muchos sistemas, ¿no? Lo importante cuando uno tiene por ejemplo, como decía hoy, una casa que ya está construida y ya tiene unos cuantos años, es el tema de la hermeticidad ya sea de las ventanas o de las puertas de acceso a las casas, que muchas veces, y en casas, por ejemplo en Punta del Este, como me pasa a mí en mi casa, que tengo una puerta de acceso que ya tiene unos años, bueno, es importante tratar de controlar el acceso del frío y del viento. Lo que pasa es que acá en Punta del Este se suelen construir casas como para el verano y nadie piensa en el invierno, y ahora que todo el mundo se está viniendo a vivir acá, tienen ahí que empezás a ver ajustes. Un poco los déficits que estamos teniendo. Se diseñaron pensando en vivienda de veraneo, claro. Edificio de veraneo. Sí. Y los materiales, los herramientas, un montón de aspectos. Ahora que se vuelve vivienda permanente, aparecen burlete. otras necesidades. Y bueno, sí, justamente lo que decís. Muy importante. En aberturas de madera, por ejemplo, que son las estándar que se ven mucho en viviendas en Punta del Este, es importante una vez al año, por lo menos, chequear el tema de burletes y bueno, claro, hacer una repasada, limpiar, porque el burlete no solo se va como desintegrando, sino que también agarra hollín, más allá de que estamos en una situación de un jardín, el hollín en las ciudades es muy común, y eso también hace que el burlete se vaya deteriorando. O sea, el control de las... El deterioro del burlete. El deterioro del burlete. Y de burletes tenés infinidad, porque si vas a cualquier barraca grande o cualquier lugar de venta de cuestiones para el hogar, vas a encontrar burletes de todo tipo, calidad y precio. Exactamente. O sea que amigas, amigos, los que nos estén escuchando, casas, departamentos, donde sea que estén, lugares de trabajo, si le prestan atención al tema de los burletes, la diferencia es impresionante. No crean que es algo menor el tema de sellar bien puertas y ventanas, porque cambia radicalmente la manera en la cual van a lograr más rápido las temperaturas de confort, van a demorar mucho más en perderlas. No es una cosa menor. No es menor, es muy económico. Sí, y es muy eficaz. Y tremendamente eficaz. O sea, les invitamos a que vayan a las barracas grandes, infórmense porque hay en distintos materiales, en fieltros, en gomas, en combinación una cosa con otra. Hay unos que son como neumáticos, que cuando se aprieta la abertura como que se sellan aún más porque se aplasta y larga un airecito. Como una forma de letra pi, griega. Ahí está, son como un fuelle. Son como un fuelle y entonces se genera eso que cierran perfectamente. El cambio es radical, ¿eh? Los que estén ¿Sabés cuándo te das cuenta que un burlete está funcionando bien? ¿Cuándo? Cuando te empieza a aparecer un poco de condensación interior. Claro, ahí es que lograste hermeticidad. Ahí es que lográs hermeticidad y te falta ventilación. Correcto. Entonces, bueno, ahí es un equilibrio entre las dos cosas. Y otra cosa... perdona. Otra cosa que se puede dar, que me sucedió a mí cuando yo me mudé a un apartamento, es que yo ya tenía ese apartamento, ventanas de aluminio, una serie de aluminio vieja, de ya unos cuantos años, y no tenía económicamente como para sustituirlas, pero sí lo que hice fue colocar una segunda ventana de aluminio adelante. Como yo tenía la posibilidad, como tengo un muro bastante grueso, de unos 35 centímetros, me permitía la posibilidad de poner una segunda ventana. Entonces ahí generé como una especie de cámara de aire, que eso me cambió radicalmente, porque fue el día y la noche. El doble aventanamiento ese se genera y si hay lugar en los antepechos, en los marcos de las ventanas para situar una segunda ventana, es una solución fantástica. Hay edificios que ya lo tienen porque también cortan mucho el viento. Es una manera cuando... Sobre todo los que están contra el mar. Frente al mar, los edificios costeros o puntos altos.
ya tenés aberturas diseñadas con doble hoja, o sea, eso ya está. Yo lo que hice fue una cuestión más, más sencilla, por las condiciones en las cuales yo estaba, y bueno, pero la verdad que me sirvió mucho y tuve buenos resultados. Perfecto. Y después tenés en el mercado también tenés infinidad de tipos de aberturas, que bueno, con mejor burlete, con peor burlete, con vidrio doble, con lo que se llama DBH, que es el vidrio doble hermético, que ahí tenés distintos tipos de cámaras, pero bueno, ahí también ya te vas a costos que te pueden elevar un poco el tema. Bueno, pero para los amigos que están también metidos en proyectos de obra nueva, a veces cuando lleguen los presupuestos de doble acristalamiento, en el primer momento puede sorprender, porque es un número, pero no obstante hay que poner sobre la mesa que luego la gestión de esa construcción durante años y años va a estar consumiendo mucha menos energía y eso va a redundar en gastos o no gastos. Entonces, una cosa que hay que hacerlo. Claro, es una cuenta que hay que tratar de hacer. Es cierto que el presupuesto es de las cosas que más asustan. El presupuesto infla porque es un número, pero lo que tenemos que prever es eso. Saber que aunque ahora pueda ser una enorme inversión, porque si no la haces en ese momento, después por siempre vas a tener un consumo mayor de energía. Comprendido. Tanto para enfriar en el verano como para calefaccionar en el invierno. Exactamente. Ahí está. Enzo, y decime una cosa, ¿qué podemos hacer si tenemos una puerta, no ventanas, sino una puerta que la tenemos que usar siempre para entrar al lugar de trabajo, a una oficina, a un consultorio o nuestra casa, y está, por ejemplo, enfrentada a vientos muy fuertes? Y tenemos ese problema de que no tengo cómo sellar, cómo hacer una doble puerta. ¿Qué podemos hacer para solucionar eso? Bueno, ahí podés, desde el punto de vista del diseño, podrías, si te lo permite las áreas o la situación, generar una especie de esclusa, ¿no? ¿Qué sería una esclusa? Y una esclusa es poner una doble puerta, generar como una especie de zaguán como había antiguamente en las casas patio, que se conoce, que hay un montón en Montevideo y en el interior del país. Tenían ese zaguán en parte justamente para eso, para reservar un poco, primero la intimidad, pero después también un tema de los vientos y un tema térmico. Según una especie de, como un vestíbulo. Entramos, pero todavía no entramos a la casa. Cuando no existe y hay mucho viento. Es un tema. Abrís la puerta y se vuela todo, o se te viene encima la puerta. Es incomodísimo. Sí. Pero un vestíbulo después es muy lindo también. En los halls de los edificios. En los halls de los edificios ves edificios que no fueron diseñados de esa manera y después le hacen un agregado que la verdad que no queda bien. Pero los edificios cuando se diseñan de buena manera ya prevén eso y bueno, y lo ves habitualmente. El restaurante donde fuimos a festejar tu cumpleaños, el del Cerro, viste que no tiene vestíbulo. ¿Cuál, amor? Perdón. Las Espinas, decís, en no Piriápolis. Quería decir el nombre, pero bueno. Viste que pusieron un vidrio, no un zaguán, funciona perfecto. Pero claro, pusieron algo porque era imposible para controlar ver la puerta principal, claro. Exacto. Y ese vestíbulo es... Claro, fue eso lo que pusieron. Pero el vestíbulo, además, es un lugar interesante, es un lugar de intercambio con el exterior, que uno puede tener ahí los abrigos, o la gente que tiene el hábito de quitarse el calzado, al entrar a las casas puede tener ese momento de lo de sacarse el calzado. El vestíbulo es un pulmón interesante, para las casas especialmente, pero en los departamentos también es viable hacerlo, es resignar un espacio interior y dedicarlo específicamente a ese tema, pero funciona muy bien. Enzo, Dios. Está bravo el Chinoski. Hay un abuso. El Chinoski está. ¿Qué problema? Estamos tratando de sacar de quicio a Raúl. Darle el teclado de este amigo. Fue el objetivo desde el inicio de este programa. Aparte hay un complot. Raúl está haciendo como una mutación en su cara. Sí. Hay un complot aparte que él no sabe entre oyentes que están escribiendo por YouTube, Mati el productor, el operador. Todos están tratando de hacerlo sacar de aquí. Bueno, retomamos. Enzo, entonces ya nos hemos protegido en todo lo que podemos de las inclemencias. Hemos tenido en cuenta que la ventilación es importante. Hablemos un poquito, porque no tenemos mucho más tiempo hoy, pero hablemos un poquito acerca de algunos de los sistemas de calefacción más recomendables. Y bueno, hoy en día se están utilizando muy, como decíamos, como decían ustedes el otro día, no sé si era Mati que hablaba por ahí de las el ladrillo.
Ladrillo envuelto en papel. Ladrillo envuelto. Vos te reís, pero cuando yo estudié arquitectura en la facultad, ¿sabés lo que había? Había un bloque de cerámico de los que se utilizan en construcción, con un serpentín adentro, a modo de resistencia, y eso se enchufaba y generaba calor por radiación. Y así era como nos calentábamos en la facultad. Mirá vos. Eso es historia vieja, así que bueno. Pero hoy hay una infinidad también, como decíamos, de productos de tipo de estufas de alto rendimiento y de diversa materia, es decir, a leña, a pellets, a un montón de productos que cada vez son más eficientes, y eso, como decíamos hoy por teléfono, Raúl, la eficiencia energética es un punto al que hay que ir tendiendo, y cada vez más uno como individuo tiene que lograr en su casa, para beneficio propio y además para un beneficio global, ¿no? Porque de eso se trata, que cada uno aporte con su granito de arena en una mejor eficiencia para la sociedad y la ciudad. En las estufas en particular de alimentación con pellets de madera, un datito que es bueno difundir, porque a veces hemos escuchado que hay malos entendidos al respecto, es que los pellets de madera, que son como parece alimento para perros, son como unas bochitas que vienen en bolsas, eso proviene de todo un proceso que sigue la madera, pero viene todo de bosques renovables. O sea, es un error decir que ese tipo de calefacción provoca deforestación. Le digo porque ese concepto lo hemos visto en gente la provoca, pero la forestan para eso mismo. Es madera reforestada, o sea, son lugares que ya están destinados a eso. No se saca de bosques nativos. Exactamente. Son bosques, por decir algo, artificiales para esa función. Y muy controlados, siendo que a veces, en ciertos lugares, uno ve en algunas leñerías en particular que se sigue comercializando madera de aquella cuya tala está prohibida. La coronilla, por ejemplo. Coronilla, por ejemplo. O sea, cuando vean madera de coronilla en las leñerías, amigas, amigos, no la compren. Eso no es bueno. Se considera que el coronilla es un árbol que crece muy lento, es muy valioso para la flora y fauna de nuestro país. No consumamos madera de coronilla. Consumamos, en todo caso, maderas de eucaliptus, que sabemos que eso tiene sistema de reforestación, que es muy adecuada y que es la que realmente no estamos provocando daño al comprar. El quebracho colorado también se ve como leña y es un disparate que estemos utilizando, quemando quebracho colorado, porque es una de esas maderas que es un privilegio tenerlas en el territorio. Son árboles de crecimiento muy lento. Si ustedes van a un parque nacional en un viaje y se fascinan por ver esos bosques maravillosos con árboles de 200, 500 y más años, bueno, es la misma calidad de árbol que estás usando a veces en la estufa leña. Así que tengamos esa conciencia. Y difundamos ese mensaje, porque en realidad a veces un poco da lo mismo. Cuando vas al precio de la tonelada, la diferencia es muy pequeña y no estamos estimulando una tala que es muy nociva para el país. Sí, señor. Un detalle. No te pongo ningún cosito. Ahí va, no me lo ridiculices. Está bien, gracias, amor. Bueno, muy bien. Un último punteo para el tema de ¿qué tipos de aires acondicionados, si salimos a comprar aires acondicionados, debiéramos elegir, Enzo? Y los aires acondicionados que hoy están funcionando mejor son los que se llaman inverter o tipo de clase. Para todo artefacto eléctrico son los clase A, ¿viste? Más vale realmente, como decías hoy, invertir un poquito más, tener un buen equipo, como te decía, que te redunde en un mejor una economicidad y rendimiento, te sale un poco más, pero la verdad que hoy en día los precios se van igualando y equiparando, y la verdad que es muy recomendable que ese tipo de aires estén también difundir que UTE en Uruguay, la empresa energética de Uruguay, estimula que desde todo punto de vista financiero que utilicemos electrodomésticos de los que se llaman clase A, que en realidad no es por calidad, digamos, de diseño, sino que nos referimos a su eficiencia energética. Sistemas clase A son de alta eficiencia energética. O sea, es un detalle clave para el tema de compras de, en particular, equipos de aire acondicionado, que sabemos que es uno de los más frecuentes, porque resuelve muchas veces, se adapta
arquitecturas preexistentes. Sí. A veces en obra nueva se pueden hacer un montón de otras cosas. Y obviamente estamos dándole mucha atención también a todo lo solar, ¿verdad, Enzo? Sí, los solares es fundamental tratar de ir incorporando. En el diseño se está utilizando mucho. En Uruguay está un poco como lento el tema de utilizar las azoteas verdes, las fachadas verdes. Eso te genera un confort térmico muy bueno, porque ¿qué sucede? Las plantas, por un lado, cuando vos tenés la lluvia que cae sobre esa cubierta, parte de esa agua la toman las propias plantas y por lo tanto genera un colchón térmico ahí que es muy bueno para la temperatura interior. Lo mismo que en las fachadas, cuando vos diseñás una fachada, por ejemplo una fachada al norte, está bueno empezar a utilizar los vegetales, ya sea en la propia fachada o afuera, y utilizar especies que sean caducas, porque así en invierno tenés la entrada de sol, claro, y en verano tenés el follaje que te hace como barrera contra el sol. Enredaderas también, a veces. Enredaderas, sí, totalmente. La ampelopsis pierde todas las hojas, en invierno tenés el solcito en la pared para que no se te humedezca. Mismo si tenés un jardín al norte, por ejemplo, el uso de pérgolas, que toda la vida se utilizó. En las viejas casas estaban las pérgolas con las parras de uva chinche. Claro. No es de ahora, eso siempre se utilizó como elemento de control solar y de control de los vientos. Así que eso se sigue utilizando y está muy Azoteas verdes es un tema que me gustaría que lo tomemos en particular, porque hay varios prejuicios respecto a azoteas verdes que creo que está bueno que Enzo los rompamos. Elimine. Pues está el temor muy frecuente con el tema de se me van a obstruir los desagües. Está el que dice en invierno me voy a congelar. Está el que dice me va a afectar la losa de hormigón. Para todos esos temores hay soluciones, está todo inventado. Raúl, son los mismos temores que podés tener en una azotea tradicional. Absolutamente. Los desagües se obstaculizan. Si yo te contara las azoteas que he subido en edificios de apartamentos, las cosas que te encontrás a 10 pisos de altura, no podés creer. Absolutamente de acuerdo. Las bolsas enormes que vuelan y vos que ves que y caen en las azoteas y obstruyen los desagües de los edificios, es impresionante. Es impresionante. Es un tema lindo porque aparte el asunto de las azoteas verdes dispara para un montón de cosas interesantes. Tenemos un volumen de obra enorme en nuestra región del país, enorme, muchos metros cuadrados sucediendo, pero no tantas azoteas pensadas para ser verdes. Y es algo que se puede agregar a un proyecto que ya está en marcha. Se ve precioso. Se ve precioso, pero además es se puede usable. incorporar a las azoteas existentes. Exacto. Así como tenés que cuando tenés una azotea que está mal diseñada o tiene muchos problemas de impermeabilización, podés optar por eso y sacás toda la impermeabilización vieja y haces adecuadamente el diseño de esa azotea verde, que tiene sus requisitos, pero como toda hablemoslo en otra columna. Pero además fíjate que le estás agregando a la casa o al edificio un espacio muy disfrutable por parte de todos los que van a vivir y eso, pues es un jardín que no tenían. Así es. Enzo, ¿qué te parece si por hoy cerramos acá? Dale. Otro temita que está bueno que lo veamos a futuro es el tema de las casas de madera, ¿no? Ah, totalmente de acuerdo, sí. Que ahora se están empezando a utilizar en planes de vivienda nacional y es un tema lindo e interesante para abordar y lo podemos Está hacer. bueno también porque hay mucho prejuicio que romper con el asunto de la madera. Por lo mismo que decías de la madera y el uso de la madera, va por ahí el tema. Totalmente. Y otra cosa, el próximo encuentro no voy a estar en Montevideo, voy a estar de viaje, pero nos vemos desde la ciudad en que esté. Así espectacular. Que, Contacto internacional. Yo pensé que iba a decir que iba a venir en vivo al estudio. No te voy a decir dónde voy a ir, así que va a ser más sorpresa. De sorpresa. Contacto internacional. Toca la puerta, entonces. Amigas, amigos, el arquitecto Enzo Canale ha pasado una vez más por Hijos de Punta.